El Renault 4, conocido popularmente como 4L, 4 latas, Renoleta, Chiboleta, R4, 4 Lobo, Catrca o amigo fiel en algunos países, es un utilitario producido por el fabricante francés Renault entre los años 1961 y 1994, y originalmente concebido para competir con el Citroën 2 caballos. El Renault 4 conllevó la audacia de diseñar un vehículo con una filosofía diametralmente opuesta a la hasta entonces seguida por la firma francesa. Se trataba de un vehículo dotado de una mecánica pionera en Renault, con tracción delantera, suspensión a base de barras de torsión, y refrigeración por sistema de circuito cerrado con vaso de expansión. Todo ello comportaba un diseño de carácter estructural muy diferente al de los Renault 4 caballos y los Renault Dauphine que a la sazón imperaban en la marca. El equipo de diseño capitaneado por Robert Bartaud realizó un esfuerzo considerable para establecer un nuevo concepto de automóvil, apremiado además por la necesidad de alcanzar un ajustado precio de venta, dado el mercado al cual se destinaba. La solución tenía que superar al Citroën 2 caballos, cuyo éxito era notorio en aquellas fechas. El automóvil se lanzó cuando décadas de estancamiento económico dieron paso a una creciente prosperidad en Francia y al aumento de la propiedad de automóviles. El primer millón de automóviles se produjeron el 1 de febrero de 1966, menos de 4 años y medio después del lanzamiento. Finalmente, se fabricaron más de 8 millones de unidades en 20 fábricas de 4 continentes. El Renault 4 fue un éxito comercial gracias al momento de su lanzamiento y a la excelente relación calidad-precio de su diseño. A principios de 2020, los 33 años de producción del Renault 4 se consideraron el 17º coche de una sola generación más longevo de la historia. El Renault 4 recibió este nombre porque estaba equipado con un motor de 4 caballos, el Renault 3, una versión de producción muy limitada con la misma carrocería, tenía un motor de 3 caballos. Se fabricó entre agosto de 1961 y diciembre de 1992 en 28 países, inicialmente con el Dauphine en Ille-Siguin, Boulogne-Billancourt, así como en la planta de Renault en Flins, España, por Fasa Renault, en Argentina por IKA Renault, en Italia por Alfa Romeo, bajo licencia, en Marruecos, Madagascar, Sudáfrica y, posteriormente, a partir de 1969, en Yugoslavia. La planta de Renault en Novo Mesto sería la última, en 1992, en ensamblar este modelo. El R4 fue un gran éxito entre las pymes, los artesanos y la gendarmería, era uno de los coches franceses de la época que se podía conducir con gorra, pero también entre PTT, France Telecom y EDF en su versión furgoneta. Estos contratos le otorgaron una gran visibilidad en las carreteras. En Francia, el R4 encabezó las listas de ventas de 1962 a 1965, sustituyendo al Renault Dauphine, y de nuevo en 1967 y 1968. Es el segundo coche francés más vendido de la historia, con 8.135.424 unidades vendidas, por detrás del Peugeot 206. Historia. En 1961, el R4 abandonó la configuración de todo atrás de los Renault presentados en aquellos años, y adoptó la solución del Citroën 2 caballos. El R4 tenía un motor mayor con 4 cilindros, que consumía poco más que el del 2 caballos, estaba montado en el frente y transmitía la potencia a las ruedas delanteras. El 28 de agosto de 1961 fue presentado a la prensa francesa y apareció en el mercado con el Salón de Frankfurt. Con posterioridad, 200 R4 blancos desfilaron delante la Torre Eiffel. En marzo de 1964, se celebraron las 500.000 unidades. En febrero de 1966, el primer millón. En diciembre de 1977, 5 millones. En 1986, ya se habían fabricado unos 7 millones y medio. Los últimos puntos de fabricación fueron Colombia, donde se fabricaba localmente, y ante la alta demanda se decide importar CKD yugoslavo para completar la producción, y Eslovenia, anteriormente parte de Yugoslavia. Tras finalizar la producción europea en Francia y España, el R4 continuó su fabricación en la planta eslovena Revoz, en Novo Mesto, para surtir los mercados europeos, especialmente con la versión Clan, que sería la última en fabricación hasta 1993, año en que el último R4 salía de dicha planta. El modelo fue retirado del mercado por no ser rentable su modificación para cumplir la normativa anticontaminación Euro 1.
En total se fabricaron más de 8 millones de unidades en las diversas plantas mundiales donde llegó a producirse o ensamblarse. El Renault 4 fue la respuesta de Renault al Citroën 2 caballos de 1948. Renault pudo analizar las ventajas y desventajas del diseño del 2 caballos. El Citroën había puesto el automovilismo al alcance de las personas de bajos ingresos en Francia, y especialmente de los agricultores y otras personas en zonas rurales, para quienes el automóvil era tanto una herramienta de trabajo como un medio de transporte personal. El 2 caballos se había diseñado en la década de 1930 para su uso en la campiña francesa, donde la red de carreteras era deficiente, la velocidad no era un requisito, sino una buena conducción, una buena capacidad para terrenos difíciles, una carrocería versátil para el transporte de carga, y la economía y la simplicidad de operación eran sus consideraciones clave. Sin embargo, a finales de la década de 1950, el 2 caballos estaba quedando obsoleto. Se mejoraron los caminos rurales en Francia y se estaba desarrollando el Sistema Nacional de Autopistas. La agricultura se estaba mecanizando más, con menos minifundios y granjas familiares para las que se diseñó el 2 caballos. El Citroën también había demostrado ser popular entre las personas que vivían en pueblos y ciudades como un transporte económico y asequible, pero el diseño rural del 2 caballos lo hizo menos que ideal como automóvil urbano y, a pesar de las mejoras, el 2 caballos de finales de la década de 1950 tenía una velocidad máxima de solo 70 km por hora, 43,5 millas por hora. Su motor de 2 cilindros refrigerado por aire era confiable y económico, pero ruidoso y ofrecía un rendimiento deficiente. La suspensión del 2 caballos le brindaba una excelente conducción y buen agarre y manejo, pero era mecánicamente compleja con muchas partes móviles que requerían mantenimiento y lubricación regulares a intervalos tan bajos como cada 1000 millas, 1600 kilómetros. Con sus raíces en la década de 1930, el estilo del 2 caballos también estaba anticuado y, con su alerón barra guardabarros separados, tenía una carrocería relativamente estrecha y apretada para su huella general. Si bien el Citroën fue diseñado durante la Gran Depresión, cuando el dinero escaseaba y los niveles de vida eran relativamente bajos, en la década de 1960 la economía francesa estaba creciendo y la gente podía permitirse un automóvil pequeño más moderno, refinado y menos utilitario. A principios de 1956, Pierre Dreyfus, presidente de Renault, lanzó este nuevo proyecto, diseñar un nuevo modelo que sustituyera al 4 caballos con motor trasero y compitiera con el Citroën 2 caballos, convirtiéndose en un coche para todos, capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los consumidores. Podría ser un coche familiar, un coche para mujeres, un coche para agricultores o un coche urbano. Dreyfus resumió su intención con el proyecto solicitando a su personal que produjera un coche de vaqueros, un coche que, al igual que los pantalones vaqueros, cada vez más populares como prenda informal de moda en aquel entonces, pudiera ser tan útil para el ocio como para el trabajo, y resultar atractivo para clientes de todos los sectores demográficos. El Renault 4 compartía muchos rasgos de diseño con el Citroën 2 caballos, lo que le permitía cumplir la misma función de coche utilitario versátil, especialmente para las personas en la Francia rural y otras partes del mundo con carreteras en mal estado. Tenía una gran plataforma estructural con una carrocería separada. Tenía tracción delantera, suspensión totalmente independiente de largo recorrido y dirección de piñón y cremallera. Tenía una carrocería sencilla con un equipamiento mínimo, un gran espacio para carga o equipaje y asientos tipo tumbona que se podían quitar fácilmente. Sin embargo, el Renault 4 actualizó este concepto básico con un motor de 4 cilindros refrigerado por agua más grande con un sistema de refrigeración sellado que ofrecía mucho más refinamiento y rendimiento que el 2 caballos contemporáneo, con una velocidad máxima de más de 104 km por hora, 64,6 millas por hora. La suspensión consistía en barras de torsión que no requerían mantenimiento regular. La carrocería cuadrada de ancho completo ofrecía más espacio tanto para pasajeros como para equipaje que el 2 caballos de tamaño similar y el coche contaba con una carrocería hatchback temprana para una mayor practicidad.